columna vertebral. Bien. Primero que nada tenemos que dividirla en sectores. El primer sector que voy a encontrar es la cervical, que va a ser justamente todo lo que vendría a ser la región del cuello. Después voy a encontrar la parte torácica, que abarca toda la caja torácica. Después las lumbares, que abarca toda la zona lumbar. Y por último voy a encontrar lo que es las sacras y las costillas, que mi paciente no lo tiene. Qué pena. Bien, vamos por partes. Ahora tenemos que ver los números. ¿Cuántas vértebras estamos hablando en total? En la parte cervical vamos a encontrar 7. Bien. En la parte torácica vamos a encontrarnos 12. En la parte lumbar, 5. A partir de acá ya podemos encontrar diferencias. ¿Qué quiere decir estas diferencias? Que L5, por ejemplo, se puede ossificar con la sacra primera y entonces yo me encontraría con 4 lumbares en vez de 5, por ejemplo. Lo mismo puede pasar a nivel del sacro del coxis. Son variables anatómicas, pero esto no tiene por qué afectar la calidad de vida del paciente. ¿Bien? Como dijimos, estos son los números. Ahora tenemos que ver la forma que tienen. Hay dos formas que tenemos que poder entenderlo. Una va a ser la sifosis, que va a ser una curvatura cóncava. Imaginemos una persona que va caminando encorvada. Y la otra es la lordosis, todo lo contrario, una persona que está bien inclinada hacia atrás. Bien. Con eso en mente, vamos a empezar a ver que cervical empieza con lordosis. Y después empieza 1 y 1, lordosis, sifosis, 1 y 1. Entonces, empezamos con la lordosis, está inclinado para adelante, ¿bien? Así bien para atrás, perdón. La parte de la sifosis, más cóncavo, se fue para adelante, toda la caja torácica. Lumbar empieza a tener otra vez esta curvatura y la sacra vuelve a tener esta curvatura. Bien chicos, acá tenemos todos los tipos de vértebras que tenemos que reconocer rápidamente. La primera fila son todas las cervicales, donde me encuentro rápidamente al atlas, que va a ser una articulación con los cóndilos del cráneo, y por debajo, fíjense cómo tengo el axis. Ambas son cervicales, pero son tan diferentes a las demás que vale la pena poder recalcar las diferencias que tienen. Por otro lado, acá me encuentro con una cervical típica, y después de este lado me encuentro, no se olviden de este cuerpo vertebral tan grande, que va a ser una lumbar, después acá una torácica y finalmente acá el sacro. Bien chicos, primera vértebra cervical va a ser el atlas. Atlas viene por el dios griego, que se acuerdan que levantaba el mundo. Bien, acá lo que va a hacer no es precisamente levantar el mundo, pero sí algo muy importante para nosotros, que va a ser el cráneo. Rápidamente, fijémonos acá cómo tengo las carillas articulares con los cóndilos del cráneo. Bien, a su vez toda vértebra cervical va a presentar estos forames acá hacia los costados. Bien, estos forámenes de acá son justamente para las arterias cervicales. Bien, por otro lado, fíjense otras cosas que tengo que reconocer. Una protuberancia que va a ser la parte anterior, y inmediatamente atrás me voy a encontrar con la articulación para el diente del axis. Bien, y por otro lado, fíjense el foramen vertebral, el gran tamaño que tiene, abarca la gran parte del espacio de los diámetros y no presenta un cuerpo vertebral. Bien, y si lo pongo de manera posterior, acá veo las caritas articulares, que son más lisas, más homogéneas a comparación de las otras, que son para la articulación justamente con el axis. Así que recordemos rápidamente, la parte de la protuberancia es anterior, los forámenes transversos me marcan los laterales, y las caritas articulares más homogéneas van a ser lo inferior. Bien chicos, rápidamente vamos a C2, la segunda vértebra cervical, la cual se va a llamar axis. Bien, fíjense la gran particularidad que tiene. Rápidamente vemos el diente del axis. Bien, muy importante reconocer esto porque es muy frecuente las fracturas que tenga acá, y recordemos que por el foramen vertebral pasa la médula espinal. Bien, una relación anatómica muy importante. Rápidamente vamos a ver cómo el foramen acá vertebral tiene una particularidad que es más cilíndrico, más triangular, veamos que es la forma, y reconozcamos rápidamente que todavía conservo los forámenes cervicales en este caso, bien, que es particular de todas las vértebras cervicales. A su vez, rápidamente voy a ver una apófisis espinosa, y después de manera acá anterior tengo también esta parte de la protuberancia. Bien, y fíjense las apófisis transversas cómo han quedado de diminutas a comparación de la siguiente que vamos a ver más adelante. Por último, vemos las carillas articulares con el atlas y con lo que vendría a ser C3, las carillas articulares inferiores. Genial chicos, vamos a repasar rápido. La parte de las vértebras, recordemos, son huesos irregulares. Esto quiere decir que tienen características igual o más a los huesos anteriores que vimos, que van a ser los huesos largos, planos, cortos. Bien, o que no cumplen algunas de sus características. Le vamos a dejar el video de tipos de hueso en la descripción para que puedan verlo. Bien, repasamos rápidamente. Vamos a ver que tenemos una región anterior en la cual es bien prominente con el cuerpo vertebral. Es un hueso bien prominente. Luego, de manera posterior, lo que voy a encontrar va a ser la apófisis espinosa.
entonces empecemos a desglosar un poquito las vértebras. Como dijimos anterior, tengo el cuerpo vertebral bien prominente y después voy a encontrar hacia los costados las apófisis transversas, estos huesos que salen bien hacia los costados. Por lo tanto, lo que es entre cuerpo vertebral y apófisis transversa se va a llamar pedículo, que es esta región de acá. Bien. Ahora, lo que va a ser entre apófisis transversa y apófisis espinosa se llamará lámina. Bien. A su vez, lo que me queda terminar de ver son las carillas articulares. Voy a tener carillas articulares superiores, respectivamente, y posteriores, las cuales me van a servir para la unión entre las siguientes vértebras de la misma región. Y no olvidemos que en el cuerpo vertebral existe algo llamado disco articular, el cual es muy importante porque genera varias patologías, que es muy importante verlo en la parte de hernias discales, próximo video que vamos a hacer. Por último, recordemos que lo que está entre lámina, pedículo, apófisis transversa, cuerpo vertebral y apófisis espinosa se denomina conducto vertebral. Bien chicos, vamos rápidamente a la parte articular como vimos. Por ejemplo, yo acá me voy a ubicar rápidamente lo que es L4 y L5. Estos son sus cuerpos vertebrales. Fíjense cómo en el medio aparece un disco articular muy importante. Recordemos que la parte de los costados es bien dura, es rígida, tiene tejido fibroso, mientras que la parte central tiene una región vulvar, un tejido más laxo, tiene más colágeno, ¿bien? ¿Por qué? Porque si fuera todo fibroso hacia los costados, la periferia, seríamos incapaces de hacer los movimientos laterales de la columna y ni hablar de los movimientos de rotación. Por lo tanto, para poder hacerlo de una manera más práctica, recordemos, toda la parte de la periferia es tejido fibroso y toda la parte central es una región vulvar. Bien. Fijémonos acá cómo lo hemos posicionado una región en un punto de vista lateral, bien, lateral derecho en este caso. Acá miren rápidamente, volvemos a lo que habíamos dicho, L4 y L3. Y fíjense, cuerpo vertebral, pedículo y acá la apófisis transversa. Fíjense que en las inserciones, las articulaciones con las demás vértebras se forma un espacio, bien, que va a ser acá el foramen intervertebral. Recordemos que el foramen vertebral que vimos anteriormente pasa en la médula espinal. En los forámenes intervertebrales van a pasar las raíces justamente medulares, en las cuales vamos a ver más adelante que la parte anterior va a ser las raíces motoras y en la parte posterior van a ir respectivamente las ramas sensitivas. Bien chicos, C1, C2, atlas y axis. Las articulaciones que dijimos que me van a importar por ahora van a ser las articulaciones de las carillas articulares inferiores, que veíase con el axis, como habíamos dicho anteriormente, y la articulación para el diente del axis. Por lo tanto, esto va a articular de esta manera. Fijémonos cómo se mantiene el foramen vertebral y cómo el diente del axis va a articular justamente de manera anterior con el atlas. Y las carillas articulares, en este caso superiores del axis e inferiores del atlas, cómo encajan perfectamente para formar la unión entre ambas. Bien. Y recordemos también muy importante que en la parte del atlas, cómo se me va a formar entre lo que es la carilla articular superior y lo que vendría a ser parte del pedículo, digámosle, este surco particular que va a ser para las arterias justamente vertebrales. Bien chicos, rápidamente acá vemos lo que sería C1, C2 y acá a partir de C3 hasta C7 inclusive. Bien, vamos a ver que a medida que van bajando el nivel, por así decirlo, o aumentando, cómo vamos a cambiar las particularidades. Habíamos visto las articulaciones entre lo que era el atlas y el axis. Fíjense cómo el atlas no tiene un cuerpo vertebral, pero fijémonos cómo el axis atrás ya empieza a tener, vendría a ser una parte más primitiva, un cuerpo vertebral, y ya cuando paso a C3, C4, el cuerpo vertebral está bien marcado. Así que ahora puedo marcar bien todos los elementos que vimos al principio, donde puedo ver rápido el cuerpo vertebral, puedo ver los forámenes justamente cervicales, después puedo ver la parte de las apófisis transversas y por lo tanto acá tengo un pequeño pedículo, una lámina y una apófisis espinosa. Recordemos que la parte cervical, las apófisis espinosas son bífidas, igual que la lengua de una serpiente, quiere decir que se bifurcan en una forma de V corta. Si bien acá no está muy marcado, es muy posible que esto esté más cerca de lo que sería C6 o C7. ¿Qué quiere decir esto? Se está transformando en una torácica. Bien, recordemos estas particularidades y vamos a poder reconocer rápidamente todos los tipos vertebrales. Bien, chicos, acá nos estamos topando con una vértebra torácica. Recordemos que las torácicas va de T1 a T12. Rápidamente encontramos el cuerpo vertebral. Si viene más chiquito los cuerpos vertebrales de las lumbares, fíjense que está bien delimitado y se puede apreciar bien su diámetro. Rápidamente una gran particularidad que no tenemos que olvidarnos de la apófisis espinosa.
Apófisis espinosa viene justamente por espinas, semejante como la espina de rosa u otro tipo de plantas, ¿bien? Fíjense que es bien puntiaguda. Y acá ya no existe la apófisis espinosa bífida, ¿bien? Está bien osificada. Ahora, si rápidamente encontramos lo que es el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, entonces este pedazo de acá va a ser el pedículo y este de acá va a ser la lámina. Fíjense cómo es más alargada. Y acá entonces vamos a encontrar con las apófisis transversas. Rápidamente vamos a las carillas articulares. Voy a tener carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Bien, y a su vez recordemos que si bien va a ser articulación con las vértebras superiores e inferiores, me voy a topar con las apófisis transversas que también tienen carillas articulares. Porque recordemos que acá se tienen que empezar a anastomosar, a articular toda la parte de las costillas. Entonces acá el arco costal va a articular en las apófisis transversas y de manera inferior acá van a articular las carillas articulares de la cabeza de las costillas, vendría a ser. Bien chicos, acá nos topamos rápidamente con una vértebra lumbar. Lo primero que tenemos que reconocer es el cuerpo vertebral, que es enorme, ¿bien? Es el cuerpo vertebral más grande a comparación de las demás que hemos visto. ¿Por qué? Recordemos que hay que hacer resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si acá estoy entre lo que sería, por ejemplo, L4, tiene que soportar de L3 hasta C1, inclusive superando el cráneo. Entonces, mucho peso soporta acá. Por eso tiene que ser tan prominente el cuerpo vertebral. Diferente es, como vimos anteriormente, los cuerpos vertebrales, por ejemplo C3. Vieron que eran mucho más chicos. Esto era porque solamente tenía que soportar el peso entre C2 para arriba. Bien. Ahora, ya que razonamos eso, rápidamente vemos las mismas particularidades. Cuerpo vertebral, las apófisis transversas, las carillas articulares superiores, inferiores y bien este accidente óseo que es muy chico, que es la apófisis espinosa. Fíjense cómo disminuyó drásticamente su tamaño, ¿bien? Por otro lado, fijémonos cómo el foramen vertebral tiene una forma de triángulo, ¿bien? Diferente al torácico, que era más cilíndrico el foramen vertebral. Bien chicos, acá rápidamente encontramos lo que es el sacro. Fíjense el sacro, que es muy diferente a todo lo anterior que vimos. Tiene una forma más cóncava y fíjense cómo están osificadas las partes vertebrales. Entonces, vamos rápidamente a ubicarnos. La parte cóncava es anterior, ¿bien? Mientras que la parte donde estarían las apófisis espinosas vendría a ser posterior. Ahora vamos a ver las partes de arriba para abajo. Primero que nada encontramos un gran cuerpo articular, el cual va a articular justamente lo que sería L5. Recordemos que acá pueden ver osificaciones entre lo que sería L5 y la sacra primera. Bien. Rápidamente encuentro carillas articulares superiores, las alas del sacro y después acá me encuentro, fíjense, el canal sacro. Bien. Ahora, vista posterior. Vamos a ver acá cómo encuentro las apófisis espinosas de las osificaciones entre las vértebras sacras y acá vendría a ser los apófisis transversas. Fíjense cómo están osificadas, que me forman unos conductos, bien, que van a ser justamente los conductos sacros. Muy importante reconocerlos para cuando hagamos plexo lumbar, cómo van a ir ingresando por esta zona todas las prolongaciones axónicas, bien. Después acá abajo debería encontrarme ya con el hiato sacro y esto va a ser parte de la articulación con el coxis. Recordemos que el coxis va en principalmente 4 vértebras también osificadas de menor tamaño. Lo que mal dicho mucha gente le dice huesito dulce. Bien. Para terminar con la vista anterior del sacro tengo que ver rápidamente el promontorio y después fíjense acá cómo se van haciendo estas pequeñas protuberancias, que esto me va marcando los límites entre las osificaciones y las diferentes vértebras sacras. Bien, y siempre recordemos que de manera lateral me voy a encontrar con las carillas articulares para el hueso coxal.